Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a desarrollar el día de hoy esta clase muy interesante del curso de lenguaje que siempre viene en todo proceso de admisión. Ya vamos a hablar hoy día un poco del sustantivo, de algunas de sus características, de algunas clasificaciones y de algunas potenciales preguntas que te podrían venir en el examen de admisión y otras que ya se hayan desarrollado en anteriores oportunidades. Mira, para hablar de sustantivo primero hay que razonar, ¿no? ¿Qué cosa es un sustantivo? ¿No? El término viene de sustancia. Y en sí, ¿qué cosa es? Es en sí todo lo que nosotros podemos percibir. Percibir tanto físicamente, mediante nuestros sentidos, como a través de una manera sistemática a nivel mental, ¿no? Inclusive lo que podemos crear en nuestra mente termina siendo un sustantivo. Vamos a analizarlo, jóvenes, nos vamos a ayudar los plumoncitos, ¿ya? Desde 4 puntos de vista, ¿ya? Para poder sacar un concepto final. Morfológicamente, sintácticamente, lexicológicamente y semánticamente. Morfológicamente presenta, eso es todo sustantivo, presentan género y presentan número, ¿ah? Y número. Por ejemplo, aquí podemos mencionar, ¿no? Género. Si yo digo plumón, sería el plumón, género masculino. Si yo digo, por ejemplo, pizarra, sería género femenino. Si yo digo, por ejemplo, las letras, ¿no? Sería género femenino, pero número plural, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el artículo, el número singular nada más, y género masculino. Eso es lo que por lo general viene en la parte morfológica. A nivel sintáctico, hay que en sintaxis el sustantivo termina siendo el núcleo del sujeto. Por lo general es el núcleo del sujeto. ¿Y por qué el núcleo del sujeto, profesor? Por una sencilla razón. Sintácticamente podemos escribir una oración. La oración, por ejemplo, el plumón está vacío. El plumón, ¿no? El plumón es el núcleo del sujeto, ¿ya? Si yo digo, la pizarra fue borrada, ¿ya? Fue borrada. Siempre, ¿quién va a ser el núcleo del sujeto? ¿El sujeto quién es ahí? ¿Quién es desde ahí? La pizarra, ¿no? Pero está conformado, ¿por qué? Por su núcleo, que es el sustantivo más un artículo. Cuando digo a nivel lexicológico quiere decir que presenta inventario, son de inventario abierto, o sea, amplitud. Inventario abierto. ¿Por qué? Porque hay infinidad de sustantivos, ¿ya? Muchos sustantivos. Y a nivel semántico, ya representa y objetos, ¿no? Sentimientos o emociones también puede ser, sentimientos, animales, plantas, por ejemplo, ideas, ¿no? Ideas, etc. ¿No? Etc. De quien se va a mencionar algo, pues, ¿no? Eso es el sustantivo propiamente dicho. Cuando tenemos que clasificar a nuestro sustantivo, miremos acá. Dice por extensión. Aquí he tratado de poner algunos ejemplos y que más adelante lo voy a puntualizar mejor. Cuando dice extensión, la extensión de un sustantivo, ¿ya? Dice, ejemplo, lago, mar, jirón, niño. Estos son, por su extensión, pueden ser comunes, ¿ya? Pero puedo decir lago, Titicaca, mar, Mediterráneo, jirón, Paruro, jirón de la Unión, ¿no? Niño, el niño Rubén, o puedo decir niña, la niña Rosita, María, Juana, Julia. Estos serían propios, ¿ya? Propios. Es la primera, nunca te olvides esto, ¿ya? Común porque hay muchos lagos, común porque hay muchos mares, común porque hay muchos jirones, común porque hay muchos niños. ¿Y por qué sería propio? Porque solamente hay un lago Titicaca, porque solamente hay un lago Mediterráneo, porque solamente hay un jirón Paruro, o porque solamente hay un niño Rubén. Yo le puedo decir profesor Rubén, hay muchos Rubén, pero no, acá no está especificando que puedes identificar a esta persona, ¿ya?
Eso es cuando se habla de la extensión de un sustantivo. Ahora, por su naturaleza, fíjate acá, chicos, ¿qué es la belleza? La belleza es algo que podemos ver. Sí, profesor, pero ¿qué? ¿La belleza existe propiamente dicho o es algo mental? ¿Ya? Es algo abstracto, ¿ya? Abstracto. Y para que algo sea abstracto, ¿dónde se forma? Se forma pues en nuestra mente, definitivamente en nuestra mente, ¿ya? Y todo lo que se forma en la mente, jóvenes, ¿ya? Todo lo que se forma en la mente termina siendo, por ejemplo, de carácter abstracto. Y hay otro que es concreto, el sustantivo concreto, ¿ya? Cuando es concreto, a ver, ¿qué cosa sería concreto? Concreto es algo que sí podemos ver, que sí podemos ver. Por ejemplo, ¿la belleza de quién? De una mujer, ¿ya? ¿La dulzura de qué? Por ejemplo, de una fruta, ¿ya? ¿La fidelidad de quién? Por ejemplo, lógicamente del hombre, pero no, el hombre es más fiel que la mujer. Ah, mentira, es un chiste. Porque algunos van a pensar que soy un machista. A ver, por cantidad, dice, de acuerdo a su clasificación por cantidad. De acuerdo a la cantidad, jóvenes, a la cantidad, pueden ser individuales, y acá en individuales podemos poner, por ejemplo, pez, un hueso, un árbol, por ejemplo, un cerdo, puedo poner, por ejemplo, un lobo, puedo poner, por ejemplo, digamos, puedo decir, digamos, un barrista, ¿no? Barrista. Y también puedo decir acá que pueden ser individuales o pueden ser colectivos, ¿ya? Colectivos. A ver, veamos, pues, ejemplos. Si yo digo pez, lo colectivo de pez, ¿qué sería? Cardumen, ¿verdad? Cardumen. Si yo digo hueso, no me vayas a decir esqueleto, ¿ah? Es osario. Si yo me digo árbol, puede ser bosque, puede ser arboleda, ¿no? Vamos a poner bosque. Arboleda también puede. Si yo digo, por ejemplo, rosa, ¿no? Rosal, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, isla, el colectivo sería archipiélago, ¿no? Si yo digo dedo, el colectivo de dedo, a ver, no es mano, ¿ah? Ojo, el dedo es una parte, son 5 dedos, ¿ah? Tengan mucho cuidado, porque eso viene una vez en San Marcos. Y de acuerdo a la estructura, jóvenes, a la estructura, ¿ya? Puede ser, desde un punto de vista, fíjate acá los ejemplos, calle, blanco, campo, ¿no? ¿Ya? Cuando tenemos por la estructura, pueden ser simples o pueden ser compuestos. Profesor, ¿a qué se refiere con simples? Simples, por ejemplo, son aquellos donde tienen una sola raíz, un solo morfema. En cambio, el compuesto se puede mezclar, por ejemplo, ¿ya? A ver, lo voy a poner acá para que te des una idea. Por ejemplo, yo digo, la calle Lima es la más limpia. Compuesto puedo decir, el pasacalle fue el más bonito, ¿ya? Si yo digo, blanco es el color de tu alma, ¿no? Pero yo puedo decir, soy hincha de la blanquirroja, porque si pongo blanquiazul, los de la U se van a quejar, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, el campo estaba lleno de animales. Y yo puedo confundir un sustantivo que puede decir, el hipocampo es parte de nuestro sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces voy formando. Hasta acá son 4 clasificaciones. Y la última clasificación es aquí por el origen. Quiero que vean un ratito en esta parte por el origen, jóvenes, ¿ya?
Por el origen tiene algo que ver con la propia formación de la palabra. ¿Por qué? Porque el origen nos da una idea de dónde se origina un sustantivo, ¿ya? Y un sustantivo puede ser primitivo, pero también puede ser derivado. Aquí hay que tener cuidado que por el origen es muy parecida la estructura, pero vamos a darnos cuenta que aquí no hay mucha modificación en las palabras, pero aquí se modifica a partir de ¿dónde? Solamente de la primera palabra. Ejemplo, para que lo entiendas mejor. En el ejemplo te lo voy a poner de esta manerita. A ver. Fíjate acá. Si yo digo el sustantivo tierra, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Si yo digo, esa manzana estaba podrida, el libro cuesta muy caro, ¿no? O yo digo, la sombra de ese árbol, ¿no? Nos protegía. Si yo digo, por ejemplo, acá, tierra, mira, tierra, ¿ya? Cuando yo digo tierra, voy a derivar la palabra tierra, ¿ya? Y voy a poner terrícola. El terrícola llegó a invadir Venus, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, manzana, ¿ya? Manzana. A ver, ¿cómo podemos derivar? Manzanota. Estoy derivando la misma palabra. Si yo digo libro, librería. Estoy derivando solamente. Si yo digo sombra, sombrero. ¿Sí? Sombrero. En cambio, cuidado con el origen, cuidado con la estructura. La estructura, la misma palabra, viene anexada con una segunda palabra y forman una nueva. En cambio, por el origen, las derivadas solamente se parte de la primera palabra, ¿ya? Ahora bien, cuando analizamos locución sustantiva y oración sustantiva, eso es sencillo. La locución sustantiva, por ejemplo, lo han visto muchos de ustedes lo habrán visto en los exámenes de admisión o en los diversos contenidos, cuando nos dicen el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A ver, si yo digo acá, locución sustantiva. ¿Ya? La foca farfán. Casi me como hijo. La foca farfán. ¿Ya? La foca farfán. Es una locución, ¿por qué? Porque estás haciendo una referencia que no guarda relación con la palabra que es sustantivo. En cambio, en la oración sustantiva, esto se aplica por lo general a obras literarias, ¿ya? Literarias. Obras literarias como por ejemplo pueden ser una oración literaria, digamos, lo que te manifesté hace un rato, ¿no? El ingenioso hidalgo. Don Quijote de la Mancha. Todo eso es una oración sustantiva, ¿ya? Que se aplica a obras, ¿ya? Esto, profesor, en la locución no, la locución no es una obra, es una característica, por ejemplo. ¿Ya? Si yo digo, el bacán del barrio, ¿ya? Locución. Pero si yo pongo, por ejemplo, acá, Pantaleón y las visitadoras, ¿qué cosa? ¿Cuál es el sustantivo? Toda la obra es el sustantivo, ¿ya? Mucho ojo acá, obras literarias. Vamos a ver otras características que tienen que ver con el patronímico y el gentilicio, ya jóvenes, que tiene que ver mucho, porque a veces preguntan esto en los exámenes de admisión. Patronicio, dice, patronicio. ¿Ya? Viene del término patrón, gentilicio viene del término gente.
¿Ya? Vamos a analizarlo estos dos. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que estos dos se terminan confundiendo en un examen de admisión, un potencial examen de admisión. Y cuando se confunde, patronímico. Cuando hablamos de patronímico, solamente debes acordarte de los apellidos. Ya viene de paterno. Y gentilicio de su origen o procedencia, ¿ya? O procedencia. Cuando te hables de patronímico, un caso es patronímico, los apellidos derivados, por ejemplo, el apellido Fernández, que deriva de Fernando, Álvarez, que deriva de Álvaro, ¿sí? Márquez, que deriva, ¿ya?, de Marco. Por ejemplo, otro apellido muy conocido, ¿no? Muy conocido, Hernández también. Rodríguez, que deriva de Rodrigo. Esto básicamente se aplicaba en lo que era nomenclatura española, ¿ya? Y gentilicios por el origen. Por ejemplo, si tú dices, eres del Perú, que eres peruano, ¿ok? ¿Ya? Por ejemplo, eres por ejemplo de México, eres mexicano o mexicano, ¿no? Si eres de Alemania, alemán. Oye, yo soy de Buenos Aires, bonaerense. Oye, yo soy, por ejemplo, de Puerto Rico, puertorriqueño. Puertorriqueño. ¿No? Por ejemplo, oye, yo soy de Cali, Colombia, caleño. ¿No? Así. Esto tiene que ver, jóvenes. Y para finalizar vamos a ver los heterónimos, epicenos y el ambiguo, dice, ¿no? Cuando hablamos de un heterónimo, estamos hablando de, por ejemplo, cuando los sexos están bien definidos. Esto tiene que ver ya con el accidente de género y número. Cuando el sexo está bien definido. Ejemplo, toro y vaca. ¿Ok? Cuando yo digo oveja, carnero. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, cabra, chivo. Cuando yo digo gallina, gallo. Está bien definido, ¿ya? ¿Ya? Bien definido. En cambio, cuando es epiceno, cuando es sustantivo epiceno, acá sí o sí no se aplica el género, pues es un género modificado. Y acá se menciona, por ejemplo, cuando tú dices el hipopótamo, perdón, no se pone artículo, se pone hipopótamo macho, hipopótamo hembra, no se pone artículo, ¿eh? Disculpen. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo águila macho, águila hembra, ¿ya? Ese es el epiceno, ¿ya? No se coloca artículo. Hipopótamo macho, hipopótamo hembra. Águila macho, águila hembra. Y por último tenemos el sustantivo ambiguo, que nos menciona justamente la diferencia de género cuando está antecedido por un artículo. En este caso es claro cuando se dice el, por ejemplo, el papa versus la papa, ¿ya? Son palabras homógrafas, homófonas, pero que por la modificación de la presencia de este artículo le termina generando un género ambiguo, ¿sí? ¿Ya? Pero hay otros que en esa ambigüedad también puedes decir, por ejemplo, el mar y la mar. Es ambiguo, ¿no? Es ambiguo. ¿Ok? Bien, chicos, hasta ahí tenemos lo que medianamente es sustantivo para que tengas
más o menos una preparación. Revísalo consecutivamente y vas a encontrar muchos, en base a los ejemplos que te he puesto, vas a poder desarrollar muchas oraciones. Eso lo vamos a ver ya cuando entremos directamente a lo que va a ser sintaxis, ¿ya? Bien, hasta acá tenemos, espero que te sirva de ayuda para tu proceso de admisión.